junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. Muy bien, 20:34, seguimos en Frente al Tablero hasta las 21, momento de la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo, dedicada hoy a un señor que se llamó Eduardo Germán María Hughes Galeano. Ese era el nombre completo de don Eduardo Galeano, sí, ¿no? Sí, para todos, para sí, los sí. amigos. Que hoy habría cumplido 81 años. Fue uno de los más importantes, influyentes periodistas y escritores especialmente, de las últimas décadas, en particular de los años 70 del último siglo para acá. Escritor de izquierda, sobre todo, ¿no? De Por pensamiento claramente de izquierda, sin duda, sí. Bueno, sí. Lo cual se reflejó en su obra, en su... Sí. No, me iba a referir a parte de esas cosas. Había nacido, bueno, como decimos, en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940, en una familia de clase alta, hijo de Eduardo Hughes Rusen y de Licia Esther Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido para construir su, digamos, nombre literario, ¿no? De Eduardo Galeano. Trabajó de muchas cosas de joven, incluso de cajero de un banco, pero a los 20 ya empezó su carrera periodística y a los 30 años publica uno de sus trabajos más populares, Las venas abiertas de América Latina, en el que cuenta la historia del continente desde la colonización y describe los saqueos de los recursos naturales de la región por parte de distintos imperios coloniales desde el siglo XVI en adelante. Es una obra que vio la luz en plena Guerra Fría, y en ella volcó justamente su conocida visión ideológica de izquierda, una obra que tuvo enorme y tiene todavía enorme influencia en grandes sectores del pensamiento, ¿no? de América, y que en su momento fue censurada por las dictaduras militares del continente. Cuando ocurre el golpe de Estado en Uruguay en 1973, es encarcelado y obligado a dejar el país. Se vino a vivir primero a la Argentina, donde fundó una revista conocida, Crisis, y luego se marchó a España. Ahí, en 1984, concluyó la otra gran obra, la que muchos consideran la mejor obra de él, Memoria del Fuego, que también es otro repaso histórico desde la creación del mundo hasta el siglo XX. Volvió a su Montevideo natal en 1985 y desde entonces siempre tuvo gran influencia y compromiso público en favor de las fuerzas políticas de izquierda de su país, como el Frente Amplio, por ejemplo. Estuvo 3 veces casado, primero con Silvia Brando, después con Graciela Berro Rovira y finalmente con Elena Villagra, que fue su mujer en sus últimas 4 décadas de vida. Sí. Bueno, fruto de los primeros 2 matrimonios, tuvo 2 hijas y un hijo. Se sabe que Galeano, además, era un futbolero apasionado. Dejó 1000 apreciaciones sobre el juego más popular, del que oficiaba, podríamos decir, como una especie de consultor permanente. Lo llamaban, le preguntaban y él siempre tenía frases muy lúcidas, ¿no? Dijo una vez, por ejemplo: yo no soy más que un mendigo del buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Más allá de eso, era público su amor por el club nacional, el tricolor o el bolso, ¿no? Claro. Como lo conocen allá. Claro. Un amor que compartió, por ejemplo, con su colega y compatriota Mario Benedetti. Exacto. Bueno, otra faceta de Galeano era la de caricaturista, especialmente en su juventud. Vendió su primera caricatura a los 14 años a un semanario del Partido Socialista de Uruguay. La firmaba con un seudónimo, Hughes. Tal vez aquella inclinación por el dibujo derivó de un gusto particular por las ilustraciones de los libros que tenía cuando era niño. Una vez él lo contó. Entonces vamos a escucharlo. A ver, Charlie. Cuando era chico me gustaban los libros con figuritas. O sea, los libros de puras letras me parecían aburridísimos. Y de ahí yo creo que me llegó, atravesando los tiempos, los días y los años, esta manía mía de meter figuras en los libros
que yo mismo dibujo, monto, o que provienen de algunos artistas que admiro, como por ejemplo José Guadalupe Posada, gran grabador mexicano, o Borges, J. Borges, grabador también del nordeste del Brasil, el último de los mohicanos de la literatura de cordel, con quien también hice un libro. Y me gusta mucho ese juego de las imágenes y las palabras, y yo creo que proviene de la infancia, de que en la infancia me daban terror los libros de puras letras. Y bueno, en todo caso, cuando no hay imágenes, me gusta que haya espacios vacíos, en blanco, que son como los silencios, imprescindibles para que las palabras multipliquen su sentido. Esta es una grabación que apareció en un documental que emitió el canal Encuentro. En 2011, y ahora vamos a lo nuestro, se publicó uno de sus últimos libros, Los hijos de los días, se llamaba. Es una obra que reúne 366 historias de héroes anónimos y de hechos sorprendentes de distintas épocas, a modo de calendario, digamos, ¿no? Con formato de calendario. Tiene una entrada por día y en cada una de ellas cuenta una historia breve, curiosa. La entrada correspondiente al 19 de agosto se llama La guerra en el tablero y cuenta con más detalle un hecho que en nuestro programa vos ya referiste más de una vez. Yo y el que nos está escuchando, Horacio Olivera. Horacio también, seguramente. Y dice así, textualmente: en 1575 se libró la primera batalla importante en la historia del ajedrez. El vencedor, Leonardo da Cutri, recibió un premio de 1000 ducados, una capa de arminio y una carta de felicitación del rey español Felipe II. El vencido, Ruiz López de Segura, había escrito el libro que fundó el arte del combate de las negras contra las blancas en campo cuadriculado. En esa obra, el autor, que era clérigo, beatíficamente aconsejaba: cuando se ponga a jugar, si fuere día claro y al sol, procure que el enemigo tenga el sol de cara, porque lo ciegue. Y si fuese oscuro, y se jugare con lumbre, haga que tenga la luz a la mano derecha, porque le perturbe la vista, y la mano derecha que trae por el tablero le haga sombra, de modo que no vea bien dónde juega las piezas. Claro. Todo es una gran ironía. Consejo nada santo hecho exactamente, por un fraile. Exactamente. Bueno, hemos contado, Ruiz López de Segura fue el primer campeón mundial oficioso, había ganado el título en 1560 cuando él viaja a Italia, y en 1575 viene la revancha y viene acá, bueno, vos contás sobre Leonardo da Cutri, vence y es el nuevo campeón, segundo campeón mundial oficioso. Ruiz López, un nombre famoso en el ajedrez, hay una apertura, Sí, defensa, obviamente, que lleva también el nombre de Ruiz López o Defensa Española, un clérigo nacido en Badajoz. Muy bien. Bueno, Galeano fue operado de cáncer de pulmón en 2007 y fue esa la enfermedad que terminó con su vida el 13 de abril de 2015 a los 74 años en su ciudad, Montevideo. De la enorme variedad de citas suyas que podríamos tomar, me quedo con esta: culto no es el que lee más libros, culto es el que es capaz de escuchar al otro. Nada más y nada. Aplicable a nuestra época y a todas las épocas. Bueno, un buen momento de radio. Pasó la efeméride sobre Eduardo Galeano, hoy por mi amigo Andrés Prestileo, aquí en Frente al Tablero. El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.